Nos disponemos, amados hermanos, a beber agua del mismo pozo. La necesitamos. Estamos pasando por una época bastante delicada que se nos escapa de las manos y no hallamos qué hacer. Algo parecido pasó en Caná de Galilea hace muchos años, más 2000 años, cuando Jesús fue invitado a una boda con su mamá y su familia, y se van encontrando que hay un gran problema. El problema es que no tienen vino. Las 6 tinajas, tan grandes como eran, se habían agotado. Seguro la fiesta ya llevaba un par de días o algo y Jesús llegó tarde con su familia y encontraron la situación porque ya no había vino. Habían gastado una gran cantidad, algunos calculan más de 300 litros, porque era una fiesta familiar, todos iban de la comunidad, todos se unían para festejar esas fiestas de antaño. Pero la crisis estaba presente, como lo está hoy. Hay muchas crisis. El pasaje dice así: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mujer, aún no ha llegado mi hora. De ahí no tenemos ningún problema, estamos llegando. Y mi tiempo todavía no ha llegado. Se ha dicho que el Evangelio de San Juan está montado sobre 7 señales que Jesús hace, que demuestran su grandeza y su amor. Pensemos un poquito en esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? La primera cosa que salta aquí es que Jesús está cerca de nosotros y que cuando vienen las dificultades serias de la vida, dolorosas, que producen vergüenza, como en este caso, ¿cómo es posible que no hay vino? ¿Qué pasó? Lo que sea. Nunca estamos solos, el Señor está cerca para ayudarnos. El Evangelio llama a esto señales, no milagros, sino señales, señales que Jesús hacía. Y en el caso de que fuera un milagro, lo maravilloso del caso es que Jesús no es un mago, no hace cosas como ilusionistas para que parezca que hay y no hay. No es así. Es una señal que Jesús va a hacer aprovechándose de una fiesta bonita en la que no podía faltar el vino. ¿Cuántas veces en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a pasar por problemas difíciles? Se cierran las puertas, no se ve solución alguna por ningún lado, por ninguna parte, y pensamos que ya no se puede hacer nada. Usted debe tener una lista de esas cosas que le han pasado a través de todos estos años, ¿no es cierto? Querido hermano y hermana, todos hemos tenido crisis dolorosos en la vida, de salud, falta de trabajo, dificultades familiares, etcétera, y muchas cosas más que podríamos añadir. Y si recordamos con sinceridad, nos daremos cuenta que se nos había olvidado que el Señor Jesús ha caminado con nosotros mucho tiempo, en momentos muy difíciles. Somos muy dados a olvidar que el Señor nunca nos ha faltado.
Somos muy dados a olvidarnos de que no nos dejó solos. Somos muy dados a ser malagradecidos también. Pero lo cierto es que el Señor viene en auxilio, llega en el momento oportuno. Es interesante, ¿verdad?, lo que dice el salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si no hay tribulaciones, ¿para qué va a venir? ¿Para qué se va a hacer patente? Pero cuando hay tribulaciones, llámelas como usted quiera, haga la lista. Puede ser que todo va muy bien ahora, puede ser que mañana estemos metidos en una tormenta, pero no importa. El Señor no nos ha prometido librarnos de los problemas, sino ayudarnos en los problemas. Es nuestro pronto auxilio, dice el salmista en el Salmo 46. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no fuera de las tribulaciones. Si no hay tribulaciones, pues Él no va a hacer nada por nosotros. Pero cuando vienen y nos desesperamos, ahí está el Señor para ayudarnos. Me acuerdo que hace muchos años estaba yo en el hospital haciendo una visita. Yo ayudé un tiempo como capellán en la clínica bíblica ad honorem, no por salario. Y resulta que me tocó ver familias que sufrían muchísimo, que pasaban por penas, por dificultades, y yo sacaba la palabra y les leía algunas palabras de los salmos o de lo que el Señor hace con las personas cuando están en crisis. Y me decían, no nos habíamos puesto a pensar en eso, que el Señor está cerca de nosotros. Y se alentaban y se fortalecían. Un tiempo después un señor me llamó y me dice, pastor, lo llamo para darle gracias por aquel momento en que estábamos tan tristes, pensando que no había solución. Y usted llegó con una palabra, no suya, sino del Señor. Y esa palabra del Señor, no la mía, sino la del Señor, me confortó. Porque no son las palabras nuestras las que salvan a la persona, las que ayudan. Es un pasaje de la Escritura aplicado en el momento difícil que trae gran consuelo, gran fortaleza. La palabra está llena de consuelo. Viene bendecida por el Santo Consolador que el Señor dejó cuando se fue con nosotros. Y Él hace que esa palabra sea vida en nuestras experiencias. Hay gente que se queda, es muy interesante, pensando si ese milagro sucedió o no, qué fue lo que pasó, cómo se cambió el agua en vino, que la ley es aquí, que la ley es allá, que eso no existe, que es una manera de hablar. Bueno, yo no me estoy refiriendo a eso, pero sí pienso en esto, querido hermano y querida hermana. Yo pienso que este signo nos indica, nos enseña el gran poder que el Señor tiene. Él llega en un momento de crisis y cambia la crisis. La fiesta sigue después. Todos están contentos por la presencia del Señor Jesús en todos los actos de la vida. Es bueno contar siempre con la presencia del Señor. Algunos han visto también en esta situación y en esta señal que el Señor cambia el agua en vino. El agua es un elemento primordial en la vida de las personas. En aquel momento no era tan importante, había mucha agua, pero sí el vino. Y algunos han querido ver en este pasaje una ilustración, una verdad simbólica, por llamarla de alguna manera, porque el vino produce alegría, el vino era muy importante en las fiestas. Y algunos quieren ver en esto
la gran alegría que el vino de Jesús produce en nuestras vidas. Pero no estamos tomando vino, ¿verdad? Pero sí, Él, con su presencia y con su vida derramada en la cruz del Calvario, hizo posible que tuviéramos una vida alegre, a pesar de los dolores, a pesar de las tristezas, a pesar de los sinsabores, cuando usted ha perdido un ser querido, por ejemplo. Y todas las personas llegan, algunas por compromiso, a darle un abrazo, otros por salir del apuro. Pero si hay alguien que está cerca de la persona que sufre, en el momento difícil, es Jesús. Ya después veremos la gran compañía que fue Jesús para Lázaro, para Marta y María. Cuando Lázaro, el hermano, murió, estaban desesperadas, no hallaban qué hacer. Y cuando les avisan que Jesús estaba entrando ya cerca, como que resucitan. La primera que sale en carrera es Marta. Marta siempre era así, impetuosa, y llegó a medio pelear con Jesús y a reclamarle que por qué no estaba. Él siempre había estado. Él tardó su presencia en ese momento porque quería consolarlas, quería mostrar su grandeza. Atrás llega María con un tono más suave, más moderado, y le dice: ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Ella creía así, confiadamente en el Señor. Nosotros a veces pensamos que Jesús es como un bombero que llega a apagar el incendio, pero no es así. El Señor Jesús nos ama, conoce nuestra situación. Hay personas muy fuertes que no necesitan que nadie les ayude, salen adelante, pero otras personas no somos así, somos débiles, no hallamos qué hacer, lloramos o lo que sea, y ahí está el Señor, listo para ayudarnos y para darnos su mano, para que no nos falte la fortaleza. Usted puede hacer sus listas y pensar: ¿ha estado solo alguna vez? Si nos hemos sentido solos es porque queremos. Es cierto que mucha gente nos abandona en el momento más importante, pero esa es la gente la que nos deja. Pero el Señor nunca nos deja. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Solo tenemos que estirar la mano y sentiremos que alguien la agarra y nos saluda y nos fortalece. ¿Quién es? El Señor Jesús. Dice el Evangelio: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Capítulo 2 de San Juan. Mostró su gloria, dice aquí el texto bíblico, y la sigue mostrando con nosotros. Yo le invito, hermana, yo le invito, hermano, no se desespere. La crisis quiere decir oportunidad para el cambio, no importa lo que sea. Pero siempre salimos airosos y victoriosos porque Él está con nosotros. Oremos por nuestro país, Costa Rica, por las familias que están perdiendo sus familiares, los que tienen enfermitos, los que ya están tocados por esa coronavirus. Pongamos en manos del Señor todo y Él nos va a ayudar, nos va a dar la luz. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca ahora y siempre. Confíe en la palabra del Señor, no en la del hombre, sino en la palabra del Señor. Amén.